buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Qué chévere vernos el día de hoy. Pues empezamos un lindo fin de semana. Para todos los que estamos en la sierra, pues ya terminamos clases y es pues muy emocionante poder haber cumplido también con esto, ¿no? Aunque los profes siguen trabajando también, pero los chicos ya están entrando en vacaciones y psicológicamente, aunque no puedan salir mucho y todo, pero psicológicamente necesitan también las vacaciones y bueno, estamos felices por eso. Y el día de hoy, queridos amigos, papitos, mamitas, muchísimo, papi también, muchas mamitas, así que el día de hoy vamos a tener una reunión muy especial con mi estimada María. Buen día, bienvenida. Hola, Muy bien, estamos listas para esta sesión ya, para empezar, porque si no, luego nos falta tiempo. Así que bienvenidos a Escuela para Padres, queridos amigos, queridos papitos, queridos niños, porque lo chévere es que también hay muchos niños que están acompañándonos y es lindo, ¿no? Vamos a ver quién realizó la tarea. Hay muchos amigos que mandaron a Facebook. Les cuento también que nosotros realizamos en casa también. Pero como a mis hijos les gustan mucho los cevichochos y eso, me tocó prepararles cevichochos, entonces no fue canguil, pero lo hicimos muy especial también. Igual, gracias a todos los que han compartido sus tareas. Muy lindo, muy chévere verles y pues estamos tomando en cuenta quiénes han sido los que están compartiendo tareas durante este tiempo para poder hacerles llegar un pequeño presente y que puedan compartirlo en casa. Mi querida Mari, bienvenida. ¿Cómo te fue a ti con tu tarea? Mi querida Patti, ¿cómo estás? Bueno, yo generalmente hago todas las tareas así muy seguidas y muy en orden. Me fue súper bien, he hecho algunas cosas, algunas actividades también. He tratado de darme un tiempo bastante generoso con los chicos, tratando de hacerlo lo posible porque se sientan cómodos, tratando de comunicarme de una mejor manera con ellos también. Y creo que eso es parte del día a día, ¿no? Que nos toca a todos estar en ese proceso. Nos ha ido muy bien, mi Pati. Todos cumplimos con lo que teníamos que cumplir en esta semana. Qué bueno, mi Mari. También quisiéramos escucharles a algunos papitos que hayan hecho la tarea, ¿no? Para ver qué tal les fue y que nos cuenten su experiencia. Así que... Y bueno, si primero saludarles a todos también, mi Pati, porque no les saludé, perdón, mil disculpas, por favor. Respondí directamente tu pregunta como toda persona obediente, cumpliendo con las normas. Bueno, saludarles a todos, bienvenidos el día de hoy nuevamente a Escuela para Padres. Qué chévere que estemos aquí juntos. Muchas gracias por este día. También vamos a hacer una jornada súper chévere. Vamos a trabajar hoy con sus hijos también en una dinámica para que ellos también se sientan cómodos con nosotros y continuar con nuestro tema el día de hoy. Eso es, mi Pati. Escuchemos a verlos de cómo les fue con sus tareas en esta semana. A ver, vamos a escuchar. Levanten las manitos, porfa, profes, los que han realizado la tarea o que nos puedan compartir alguna situación que pasaron en casa con respecto, bueno, la tarea era tener una noche de películas, hacer un tiempo especial para ver una película. Y si es que no, igual escríbanos en el chat qué película pudieron ver, cómo les fue, quiénes se reunieron y todo. Entonces, si es que gustan participar también, podrían levantar la mano directamente para poder activarles el micrófono. Ajá, cuéntenos cómo fue la toma de decisiones en el momento de trabajar con sus hijos, al momento de cumplir con la tarea. ¿Cómo decidieron las películas? ¿Quién decidió qué ver? Yo en mi caso, pues como tengo dos hijos, pues al uno le gustan las películas de terror y al otro le gustan las películas como de comedia. Entonces fue como un poco complejo la toma de decisiones, así que tuvimos que cada uno poner por votos quién ganaba, ¿no? Y tuvimos que tomar la decisión de ver una película que al otro realmente no le gustaba mucho, pero pudimos llegar a acuerdos. Así que hicimos 2 noches de películas, una para la comedia y otro para la de terror, pero lo tuvimos que hacer así. Todos teníamos que ver la película, aunque no nos gustara. Así que esa fue nuestra toma de decisión. Vamos a ver quiénes hicieron la tarea, cómo les fue. Por favor, levante su manito quienes lo hicieron.
Muchísimo que por favor nos activáramos las cámaras para poderles ver, porque realmente solamente vemos nombres y no les vemos a ustedes y nos encanta verles. Listo. Ahí estamos viéndonos. Muchísimas gracias. Ahí nos podemos ver todos. Creo que es súper importante que nos podamos mirar, que hagamos un poco más amena nuestra reunión de hoy. Mi querida María Angelita Gaibor dice que vio la película Hachi del perrito. Ah, hermosa película. No he visto. Me adoró mucho. Es perfecto, Rosita. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenas días y compañeras. Para mí es un placer estar aquí participando de esta hermosa capacitación como es Escuela para Padres. Sí, yo sí hice mi cine en casa, como les decía yo aquí a los chicos, a mi familia, solo que no he podido subir las fotos, las evidencias. Pero todo muy bonito, la participación, mis hijos, mis nietos, mi yerno, en fin, toda la familia participamos de este hermoso espectáculo. Sí, ¿qué me pareció? ¿Cómo se sintió en la toma de decisiones cuando decidieron la película, cuando decidieron tomarse un juguito? ¿Qué hicieron de comida? ¿Cómo se sintieron al momento de hacer la tarea? Bueno, ahí nos compartimos. Pues cuando la más emocionada era mi nieta, pues mi nieta decía, oye, cine, entonces va a haber... va a ver... Hermoso, sí, todo, sí, la película fue escogida por mi hija y ahí en concepción de toda la familia, porque decidimos, digo, alguna película que sea para grandes y chicos. Ah, excelente, esa es una buena toma de decisión. Perfecto, Rosita, muchas gracias. No se olvide de subir las fotos al Facebook, por favor, porque ya decíamos que las personas que cumplan con su tarea pues van a tener un pequeño presente que les vamos a hacer llegar. Así que muchísimas gracias, Rosita. ¿Cómo hago para subirle? Disculpe. Pueden mandarnos al grupo del WhatsApp las fotos si usted desea. Sí tiene, ¿no es cierto? Por donde les llegue el enlace. Ya, el grupo de WhatsApp. Directamente al grupo del WhatsApp y nosotras ya las bajamos al Facebook. No se preocupe. Ah, ya, gracias. Muchas gracias, Rosita. Qué amable. Que tenga un buen día y continuamos. Ya. Y Mari, me nos preguntan cómo, si es que, bueno, la ingeniera Nubia dice, ¿cuál era la tarea? Soy nueva, vivo en la zona rural. Explíqueme, por favor, la dinámica y cómo poder practicarla con mi hija desde mi casa. Ya, perfecto. Bueno, la dinámica era el compartir en familia. La tarea era que viéramos quisiéramos una noche de cine en casa, una tarde de cine, es decir, que íbamos a cubrir las ventanas, íbamos a adecuar nuestro espacio para esta noche de cine. Iban a escoger una película en familia, la iban a ver, iban a cocinar en familia o iban a preparar canguil. Les dije que podían tomar juguito o colita solamente por la noche de cine, porque realmente nos íbamos a trasladar al día de cine, que generalmente cuando vamos al cine pues hay sodas, hay juguitos, hay agua, y pues lo íbamos a trasladar a nuestra casa. Era un tiempo en familia donde iba a haber toma de decisiones. Los padres iban a permitir que sus hijos tomen la decisión de coger la película, escoger la película, que sea una película familiar y compartir. Íbamos a tomar las fotos de este tiempo y después de tomar las fotos las íbamos a poner en el Facebook o las íbamos a mandar a través del WhatsApp del grupo de Escuela para Padres y lo íbamos a bajar. Las personas que cumplían con la tarea súper bien, así con sus evidencias y todo, pues les íbamos a dar un premio específico, especial, que les íbamos a mandar. Esa es la tarea. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? El compartir en familia, el tomar decisiones adecuadas, el reírnos un poco, el llorar un poco también, porque escuché por ahí que habían visto una película que se llama Hachi, que es de un perrito, y esa sí produce muchas lágrimas también y muchas emociones. Sí. Angelita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto, María Elena. Paticita, un gusto. Nosotros vimos Hachi y lloramos, pero estoy todavía con los ojos hinchados. Hicimos pizza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y también vino
También vino mi hermana, vino mi cuñado. Ella es mi sobrinita que le estoy cuidando. Hola, Pero princesita, muy bien. le cuento que la vez que tuvimos de los disfraces, yo estuve con José, mi hijito todavía está durmiendo porque nos quedamos hasta de noche viendo la película. Qué Y hermoso. resulta que con él yo me disfracé de policía y de Spider-Man. Y luego Yo cambiamos recuerdo. los, los, eh, los accesorios y él me dice, mami, la tarea ayer, como toda esta semana hemos estado súper a full por esto, yo soy docente y tuve que ir Claro a que hacer los sí. videos para finalizar el año lectivo de mis niños de inicial. Y dice anoche, mami, pero yo ya compré los ingredientes para la pizza, ya tenía todo listo desde el día miércoles. Y ella dice, mami, la noche de cine, usted dijo el viernes, mami, porque ahí ya no tiene más teletrabajo. Y él emocionado, o sea, muy pendiente de la tarea. Pendiente, dice, tenemos la tarea, la señorita María Elena. Y dice, Ay, mami, mi ya le precioso. vamos a poner la película de Hachi. Y sí, que yo ya había visto antes. Y yo dije, hoy no quisiera ver otra vez porque lloro y lloro. Y total es que yo quería a mi otra hija llorando, llorando, y todito llora y llora. Y lindo pasamos porque él me gustó ese entusiasmo. Y dice, mami, la tarea de la señorita María Elena tenemos que hacer. Él Ay, tan pendiente precioso. cuando estábamos en el curso, cuando nos disfrazamos, y la semana anterior también él estaba pendiente, y dice, tenemos que hacer la noche de cine y la foto, mami. Él bien entusiasmado, Qué Hermoso. lindo. feliz. Qué lindo. Pasamos lindo, Muchísimas gracias. Qué nos hermoso, Angelita. entregamos, sí, Qué pasamos muy hermoso, lindo. Gracias por esa iniciativa, por esa Angelita. motivación. Yo les quiero mucho a Ilan porque he aprendido muchísimo, como alguna vez dijo alguien, estamos haciéndonos adictas al Qué conocimiento. hermoso. Yo ya estoy Qué pendiente a las hermoso. 4 de la tarde cuando es los cursos con Osmey, con usted, María Elena, con la señorita Ruth. Y ya mis niñas dicen, mami, ya les reconocen, ¿con quién está? Mi Emilita dice, ya les identifica, ya ella está trabajando con Tan su trabajito hermosa. para el portafolio y ya les reconoce a cada una de ustedes. Dice, Ay, ya está la muchísimas padrecita, ya gracias. dando la bienvenida. Ya son Muchas parte de nuestra gracias. familia. Qué Qué hermoso. Son Muchas parte de lindo. gracias, nuestra familia. Angelita. Y ustedes también son parte de nuestra familia. Yo digo que esta es la familia más grande que hemos creado. Somos miles Sí, que nos hemos unido realmente para aprender y lo importante de todo esto es contar con gente tan hermosa como ustedes que quieren aprender día a día y nosotros también aprendemos de ustedes un montón. Muchas gracias sí, por muy lindo. la tarea Gracias por ese hermosa. apoyo. Y bueno, esos llantos tienen mucho de bendición porque nos unimos a nuestros hijos y les alegramos la vida también, que eso es lo importante de esto, ¿no? Aprender a ser mejores padres para ellos. Gracias, Angelita. Gracias. Muy amable. Gracias, Angelita, gracias. Qué hermoso recibir esos mensajes y sobre todo de ver que se han unido en familia y que están trabajando con sus hijos. Esa es nuestra única meta, ¿no? Como Ilan y Escuela para Padres, es que nosotros aprendamos a ser mejores padres, amemos a nuestros hijos, aceptemos sus diferencias, aceptemos nuestros roles también y les ayudemos a ellos a tomar decisiones adecuadas, crezcamos en valores también, qué bonito. ¿Alguna otra persona, mi Patti, que quiera hablar con nosotros el día de hoy para contarnos? ¿Alguna persona que haya levantado su manito, por favor, que quiera conversar? Mario tal vez lo hizo la tarea. Mario Moreno, por ahí le veo. No sé, hay algunos padres que están como que nuevos también, que veo papás nuevos. Muchas gracias, me alegra bastante que estén por aquí. Tania. Hola. Hola Tania, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, un sábado más en este curso. Yo también no estuve en el primero, pero luego revisé en el Facebook de lo que se trató el primero. Lo hice con mis niños, pero la semana pasada no participé así porque no sabía exactamente cuál era la tarea. Pero ya después que escuché a las personas, sí, ya me enfoqué acerca de las situaciones de la tarea, ¿no? Esta semana que pasó sí estuve con ustedes de lleno y
la tarea en realidad recién la hicimos ayer, porque como yo tengo teletrabajo, se dificulta de lunes a viernes, porque como yo soy de la costa, mis niños ya están en clases. Y como están en el sistema particular, ellos tienen clases, o sea, las materias son por cierto tiempo, entonces tienen que hacer tareas, etcétera. Entonces yo les dije a mis hijos el día sábado, cuando terminó el curso, a la hora del almuerzo, le dije, vamos a hacer hoy día un cine. Entonces, bueno, yo tengo 4 niños. 2 son de mi primer compromiso, que me divorcié, y 2 son de mi actual compromiso. Entonces, ¿Ya? mis niños mayores son uno que va a cumplir 15, el otro va a cumplir 10, y los 2 últimos tienen 3 años y 1 añito. ¿Ya? Entonces hay muchísimas diferencias de edades, muchas Bastante diferencia de edad, decisiones. sí. Tengo que ver si voy para allá o voy para acá o cómo me neutralizo. Hay una brecha Entonces, generacional bastante grande. sí, entonces mi hijo mayor dice, no podemos hacer este cine en casa, porque como no habían visto al papá como por 3 meses por este asunto de la pandemia, entonces el papá los vino a recoger justamente el sábado después del almuerzo. Entonces Ya, dice, mamá, si quieres hacer cine con los bebés hoy día o mañana, porque nosotros regresamos el lunes en la mañana, y lo haces con nosotros después. Pero como ya me quedo con los 2 pequeños, la comida, la casa, etcétera, tantas cosas que hacer, no lo hice. Entonces cuando ellos regresaron, yo les dije, los esperé para hacer el cine en casa. qué Lo hermoso. hice, sí, entonces lo hicimos ayer, anoche. Pero eso sí, el mayor me quitó la computadora, el de 10 años me quitó el celular, porque yo anoche por una situación de unas situaciones de mi trabajo, hablé hasta como las 9 de la noche. Entonces él me dice, mami, a las 10 empieza el cine. Se va a apagar la computadora, te vamos a quitar el celular, porque nosotros también somos tus hijos y necesitamos tiempo. Qué Eso me dijo hermoso. el niño de 15 Ujú, años. Entonces perfecto. el niño de 10 años dijo, yo te ayudo. Celular se apagó. Entonces, ellos pusieron allí el área de juego de los niños, de los más pequeños, lo arreglaron, buscaron la película, estaban con la niña de 3 años que ya, o sea, ya se relaciona más que el de primero, del primer año, ¿no? Entonces, la niña dijo que quería ver este dibujito, después el de 10 años decía otra cosa, entonces mi hijo les dijo, a ver, vamos a hacer un trato. Como la bebé se duerme primero, vamos a ver el dibujito de la bebé, y después vemos la película de nosotros. Entonces así hicimos, preparamos canguiles, se me quemaron los canguiles, los primeros, Ah, no fue, importa, no importa. fue una cosa tediosa. Mi hijo dice, mamá, si ves, por no dedicarnos tiempo ya no sabes hacer ni canguil. Bueno, se botaron, volvimos a hacer. Eh, Fue una situación bonita, porque ya al momento de compartir con una gaseosa, que casi no lo hacemos en la casa, mi hija dijo, wow, vamos a tomar coladita, porque ella cuando era más pequeña decía coladita y se quedó que la cola se le dice coladita. Entonces Ajá, ella dice, vamos a tomar coladita y yo quiero mi vaso rosa. Entonces estábamos que, o sea, los mayores hicieron que yo me sentara, después que yo les hice el canguil, ellos sirvieron el canguil, sirvieron la cola, y los 2 ujú, mayores prácticamente atendieron el cine para los más pequeños y para mi persona. qué ¿Ya? hermoso. Muy Entonces bien. dijeron, mamá, y mañana tienes clase de mañana, ¿hasta qué hora vamos a ver película? Le digo, no importa, vamos a ver las 2. Pero ya vimos la primera, se durmieron los más pequeños, me quedé con los más grandes y me quedé dormida yo en la mitad de la película. Oh, Pero ellos no me levantaron, no me levantaron. Yo cuando qué sentí la hermoso. película se había terminado y me dicen, mami, ya vamos a la cama. Por lo menos viste la mitad, dice. Pero lo importante es que viste, ¿ya? Ujú, Entonces qué ahí hermoso. conversamos de muchas cosas, porque el mayor va a cumplir 15 años, y con esta situación de que nuestros hijos a veces son de matrimonios disfuncionales, a veces las relaciones se tornan difíciles con los chicos. Es Así así en es. realidad. A mí me pasa con el de 10 años, a veces tiene una actitud, un día tiene otra y así, pero estoy tratando de sobrellevarlo. Y yo, asimismo, al igual que otros de los compañeros aquí presentes, me capacito por mi trabajo y ahora lo estoy haciendo por mis niños, ¿no es cierto? Porque no solamente, como dijo en algún momento mi hijo de 10 años,
ay, dices que tú estás haciendo eso para tus niños de tus escuelas. Ya, entonces entiendo que él me dice, o sea, ¿nosotros cuándo? Ya, entonces ayer cambiamos la expectativa, fue diferente, entonces lo que yo espero en realidad es que ellos no sientan que por el hecho de que papá y mamá son divorciados, se acaba la responsabilidad de cada uno, sino que más Así bien es. hay una brecha de comunicación con el papá en la cual seguimos siendo padres y ellos siguen siendo nuestros hijos hasta que Dios lo permita. Y fue una experiencia muy bonita, realmente a veces hay Así cosas que es. nosotros sabemos que debemos hacer, pero o nos olvidamos o no le queremos dar ese espacio. Entonces yo sí estoy muy agradecida con ustedes, de verdad. Muchísimas Qué gracias, lindo. Tania, por haber participado con nosotros. Y pues sí, la realidad es esa, ¿no? Que cuando nosotros tenemos hijos de otros compromisos o de matrimonios anteriores, pues realmente hay una brecha bastante gigantesca en edades generalmente, pero lo importante de esto es saber sobrellevar, que hay un acuerdo entre papá y mamá, no importa que estén ya divorciados, definitivamente es súper importante que haya una relación de, quizás no de amistad, quizás no de cercanía, pero sí una relación de compromiso con respecto al criar a nuestros hijos. ¿Por qué razón es importante que haya este acercamiento entre papás? Porque así los hijos no se nos escapan de las manos y saben que si es que mamá da una orden, pues papá va a contribuir para que esa orden se dé. Y de igual manera viceversa, ¿no? Si el padre da una orden, pues mamá no puede contradecir esa orden. Entonces así los hijos van creciendo, aunque estén divorciados los padres, no estén juntos, van creciendo con esa normativa, con esa relación de roles que no se rompe. Sí es verdad que cuando se acaba una relación, pues generalmente terminamos bastante lastimados en una relación papá y mamá, pero definitivamente es súper importante que haya este llegar de acuerdos entre los dos. No siempre nos podemos odiar, no siempre nos podemos enojar, no siempre nos podemos estar echando la culpa de quién fue el que cometió más errores o el que menos errores cometieron. Cuando una relación se termina, cuando una relación se acaba por las dos personas. No es uno más culpable o el otro más culpable, ¿sí? Siempre hay de parte y parte el cometimiento de error, pero lo importante es, ok, dejar pasar esos errores y continuar. Y continuar porque tenemos hijos en común. Y los hijos en común, pues no los podemos, digo yo, nos divorciamos papá y mamá, pero no nos divorciamos de nuestros hijos. No podemos divorciarnos de ellos. Ellos son parte de nuestra vida, vinieron al mundo porque lo decidimos nosotros y pues es nuestra responsabilidad asumir esa obligación de amor con ellos, ¿sí? Entonces, sí, cuando vivimos una situación de divorcio, pues es muy compleja, pero realmente no es difícil. Hay que también poner bandera blanca frente a la situación. No siempre podemos estar en guerra. No vale la pena continuar en una guerra que ya no sirve de nada. O sea, hay que romper esas barreras, poner bandera blanca. Yo siempre digo que es preferible ceder y tomar decisiones acertadas y correctas para nuestros hijos, porque ahí no nos queda otra alternativa. Ok, bueno, quiero agradecer a todos, sé que muchos han cumplido con su tarea y todos quisieran contarnos lo que ha sucedido, hágalo a través del Facebook, poniendo sus evidencias y cuéntenos su historia. Yo los sábados generalmente pues leo todo lo que me ponen en Escuela para Padres y respondo a todos. En estas semanas pues hemos estado un poquito ocupados también con las tareas de los hijos, las tareas de nuestros estudiantes. Yo también soy docente como ustedes muchos, entonces estamos terminando ya el año lectivo con pruebas, con exámenes, calificaciones, trabajos, entonces sé que es un poquito complejo, pero hoy que estamos dedicados a Escuela para Padres, pues ahí nos podemos escuchar y también nos podemos desahogar un poquito. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar ya con nuestra clase de Escuela para Padres. Patti, si me ayudas, por favor, con las diapositivas que les había puesto. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué tomamos las decisiones? Vamos a hablar también sobre qué pasos debemos seguir para que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones acertadas o decisiones correctas.
Vamos a hablar también sobre los roles de papá y mamá, un poco sobre sexualidad también, sobre lo que tiene que ver con educación sexual para nuestros hijos, qué debemos hacer y cómo debemos hablar sobre estos temas con nuestros hijos, por qué se nos complica tanto hablar sobre educación sexual, por qué siempre tenemos la vergüenza, entre comillas, sobre nosotros cuando hablamos de estos temas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el tema de toma de decisiones. ¿Qué significa tomar decisiones? Pues les he puesto aquí unas diapositivas que después las pasaremos a través del Facebook también, si ustedes desean, que lo pueden utilizar en sus talleres con los papás cuando ya regresen a las aulas. Entonces ahí vamos a poder trabajar. Muy bien, entonces cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando de ejercitar para nuestros hijos, para nuestros niños, y hacer un excelente ejercicio que podrá aprender, que con este usted podrá aprender muchísimo. La toma de decisiones también les servirá para estimular algunas de las capacidades intelectuales de sus hijos, fundamentales. Nosotros debemos dejar que nuestros hijos tomen decisiones, que ellos aprendan a analizar, a comparar, a valorar distintas situaciones y que se conviertan en protagonistas de estas decisiones. Es importante también que nosotros estimulemos a nuestros hijos en la toma de decisiones porque esto les va a ayudar a madurar muchísimo, van a crecer personalmente y van a aprender también a equivocarse. ¿Por qué es importante que nuestros hijos aprendan a equivocarse en la toma de decisiones? Porque esto les va a ayudar a lo largo de su vida a cometer errores, porque sí, todo ser humano va a cometer errores, no hay ser humano perfecto, y esto le va a ayudar a él a reconocer en qué falló, a extraer todas las cosas buenas y las malas, y va a poder concluir dónde se equivocó y por qué se equivocó. Entonces, el tomar decisiones realmente es súper importante. No podemos dejar que nuestros hijos no decidan. Incluso en las cosas más pequeñitas, porque si bien es cierto, cuando yo les mandé hacer la tarea del cine en casa, me refería a que usted le deje a su hijo tomar decisiones. Y claro, tomaron decisiones acertadas, como nos habían contado algunas personas, ¿no? Que escogieron la película, que le dejaron a mamá descansar, que decidieron tomar alguna que otra decisión por sí mismo, y eso es súper importante. La toma de decisiones es súper importante. Los chicos no pueden dejar de tomar decisiones y nosotros, pues, como padres tenemos que apoyarles y ayudarles. Ejercitar la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que nuestros hijos tomen decisiones, muchas veces nosotros intervenimos en el proceso. Por ejemplo, nosotros les decimos en cosas así como tan simples, ¿no? Escoge la película. Nuestro hijo ha escogido la película, pero nosotros intervenimos en esa decisión. ¿Cuándo intervenimos? Cuando le decimos, no, esa película no. Otra película, busca otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Permitirle tomar decisiones, pero también le estamos quitando el derecho a decidir oportunamente. Entonces, tenemos que ser coherentes cuando nosotros le pedimos que nuestros hijos tomen decisiones. Sí, nosotros los padres definitivamente tenemos que aconsejar a nuestros hijos, ¿no? Y nosotros le vamos dando y le vamos mostrando un montón de valores, le vamos dando valores a lo largo de su vida. Desde que nacen, nosotros les enseñamos un montón de cosas a nuestros hijos en casa y ellos aprenden a reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, muy importante que nosotros les dejemos decidir, pero seamos coherentes cuando nosotros les decimos, decide, ¿qué vas a hacer? Y cuando ellos deciden, nosotros nos oponemos a esa decisión y decimos, no, esa no es la decisión correcta. Estás haciendo muy mal, ya no lo hagas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos coartando esa libertad de que él pueda analizar, de que él pueda buscar el fallo y pueda extraer oportunas conclusiones con respecto a la decisión. Bueno, aquí les he puesto realmente un montón de estrategias que nosotros podemos usar para la toma de decisiones. Es decir, que nosotros debemos enseñarle cuán importante es tomar decisiones para su aprendizaje y esto le va a permitir de una manera adecuada acertar o desacertar.
Para enseñar a los niños y niñas a tomar decisiones, debemos pensar primero que ellos deben tener una determinada edad. Dependiendo de la edad, vamos a dar las decisiones o vamos a mostrar las decisiones o les vamos a dejar que tomen decisiones adecuadas. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la edad de nuestro hijo. Si son niños muy chiquititos, muy pequeñitos, no le vamos a decir cosas como, a ver, decide tú calentar o no el agüita para que tomes. O mira, súbete allá a esa banca y vas a coger el pan de allá arriba y sin medir peligros. No, tenemos que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta la edad de nuestro hijo para enseñarle a tomar decisiones. Nosotros debemos enseñarle de poco a poco y de forma gradual qué decisiones debe tomar y cómo las debe tomar. Sí, nos vamos a centrar en decisiones sencillas, decisiones pequeñas, decisiones que no impliquen demasiado esfuerzo para que ellos puedan desarrollar esto, ¿no? Esta habilidad de tomar decisiones. Es súper importante que nuestros hijos puedan decidir si es bueno o no es malo y lanzarse a la decisión, porque esto les va a ayudar a lo largo de su vida. Nosotros les vamos a dejar a ellos que aprendan a decidir y que no se vuelvan personas indecisas. No, esto no me parece, no está bien, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces se vuelven muy inseguros y no se arriesgan. Realmente sí hay que tomar riesgos en cuanto a las decisiones, pero para eso estamos nosotros los padres. Si se equivocan, ok, te equivocaste, mira, aquí está el fallo. Pero primero nosotros preguntando, a ver, ¿dónde fue que te equivocaste? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué tomaste esta decisión? Y le va a poder explicar y usted va a poder retroalimentar si está mal, si está bien, si tomó una decisión acertada, no fue una decisión acertada, qué consecuencias trae esa decisión mal tomada o esa buena decisión. Es importante siempre decirles a nuestros hijos que tomaron una decisión acertada, una decisión buena, pero también una decisión equivocada. Todo esto hay que hacerlo con mucha empatía. Nosotros los padres debemos aprender a ser empáticos con nuestros hijos y tomar en cuenta que si son nuestros hijos, mucha más empatía debemos tener con ellos. A veces nosotros aplaudimos muchísimo, muchísimo el esfuerzo y la toma de decisiones de nuestros estudiantes o de las otras personas, pero no aplaudimos lo que hacen nuestros hijos porque damos por hecho que ellos ya saben que a nosotros nos gustó lo que ellos hicieron. Entonces es muy importante que dialoguemos con nuestros hijos y les digamos a nuestros hijos lo bien que están haciendo las cosas, ¿sí? Hay que enseñarles a valorar los pros y los contras de las decisiones, ¿sí? Eso es lo que les decía, decirles, ¿está bien o está mal? Muy bien, si tomaste esta decisión y es equivocada, perfecto, te equivocaste, pero vamos a continuar. No vas a cometer el mismo error o vas a volver a decidir equivocadamente. Esto les va a ayudar a ellos a sentirse muchísimo mejor, a valorarse como personas, ¿sí? A respetarse como personas y amarse como personas, ¿sí? Entonces, no podemos decirles a ellos también que después de decidir y haber tomado una decisión, se tienen que arrepentir. ¿Por qué? Porque una vez que ya toma la decisión, tiene que asumir las consecuencias de ella, ¿sí? Uno dice a veces, chuta, me arrepiento en el alma haber hecho esto. Pues no tiene que arrepentirse porque lo que ya vivió, lo tiene que vivir. Lo pasó, las consecuencias de lo que vivió y a continuar para adelante. Con esto va a evitar un montón de cosas que le puedan hacer daño o le puedan lastimar a su hijo o a ustedes también. Entonces, también es importante que nosotros practiquemos a través de juegos y exponiéndoles diversas situaciones, ¿no? Que puedan vivir y qué harían cuando, por ejemplo, están en un determinado lugar y tienen que tomar una decisión fuerte. Usted le puede poner en ese escenario para que él pueda tomar una decisión y usted explicar por qué fue una buena decisión o una mala decisión. Dejémosles a nuestros hijos y eduquemos a nuestros hijos en libertad. Yo les había dicho en la clase anterior, el otro sábado, que educar en libertad no significa dejarles en un punto de libertinaje a nuestros hijos, no, sino que ellos puedan aprender a través de la experiencia, ¿sí? Que todo lo que ellos aprenden sea un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que este aprendizaje significativo se quede en su corazón y en su mente. Y que aunque sea malo
o aunque haya sido, digamos, no malo, sino una mala experiencia, pues de ella va a aprender. Así que todo lo que nosotros hagamos con ejemplos es súper importante, porque ellos se ponen ahí, en ese lugar, y aprenden un montón de cosas a través de la experiencia. Y ya les digo, que este aprendizaje se vuelva un aprendizaje significativo. Ya. Esto en cuanto a la toma de decisiones. Después abrimos los micrófonos para que podamos conversar sobre qué decisiones podemos tomar, qué decisiones han dejado que sus hijos tomen, si se han equivocado, si no se han equivocado, y vamos a ir retroalimentando y vamos a ir dando pautas para mejorar. ¿Sí? Muy bien. Después de haber hablado sobre la toma de decisiones y sobre haber expresado qué y cómo nuestros hijos pueden tomar decisiones, vamos a saltar a este punto de la educación sexual. ¿Y por qué la vamos a ir ligando con la toma de decisiones? Cuando empecé con la toma de decisiones es porque muchas veces nos encontramos con temas súper lacerantes y súper sensibles que tocan nuestras fibras. Y es cuando nosotros estamos hablando sobre la educación sexual. Yo he tenido muchos estudiantes y he tenido muchos pacientes, padres e hijos, que me han dicho, oiga, doc, tengo un problema con mi hija, tengo un problema con mi hijo, y es que no se reconoce sexualmente. Y mi hijo o mi hija empiezan a cambiar sus roles sexuales. ¿Y qué puedo hacer yo? O sea, no lo acepto, no lo asimilo, no me gusta lo que estoy viviendo con mis hijos y yo necesito ayuda. ¿Cómo puedo hacer que esta enfermedad de mi hijo o de mi hija empiece a sanar? Cuando realmente la inclinación sexual o todo lo que tiene que ver con sexualidad es una parte muy sensible y que tenemos que tratar con mucho cuidado. Yo siempre recomiendo que cuando hay estos temas tan sensibles, nos dejemos apoyar y nos dejemos ayudar por un experto, por un psicólogo, por un psiquiatra, por un terapeuta. ¿Por qué? Porque nos va a poder ir orientando y nos va a poder, de alguna manera, ayudando a llevar ese duelo, que es el de aceptar que nuestro hijo, nuestra hija, tenga algún tipo de inclinación sexual distinta a la que nosotros en nuestra cabeza pues la estamos llevando. Yo siempre les digo a ustedes, papás y también docentes y a la gente en general, que nosotros vivimos en una constitución de derechos y esa constitución de derechos ampara a los sentimientos, emociones, sentires de nuestros hijos, pero tenemos que ser muy cuidadosos también, porque nosotros como padres también tenemos una formación ya establecida. Nosotros hemos forjado en nuestros corazones nuestra religión, hemos forjado en nuestros corazones nuestra ideología, nuestra forma de pensar. Entonces, nosotros como hemos forjado eso en nuestro corazón, es muy difícil romper esos esquemas. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos encontramos en casa con un hijo que tiene una forma distinta de pensar y que no es igual a la nuestra. Entonces, ¿cómo nosotros asumimos esas decisiones que nuestros hijos están tomando o quieren tomarlas sin que a nosotros nos rompan tanto? Porque realmente sí, nosotros sentimos que nos rompemos cuando nosotros hablamos de temas tan sensibles, que tocan fibras tan sensibles de nuestra vida, como el de la sexualidad, como el de las necesidades educativas especiales, cuando hablamos sobre discapacidades. O sea, son temas tan sensibles que nosotros tenemos que ir preparándonos para ese duelo también. Es un duelo complejo, es un duelo difícil, pero también sobrellevar ese proceso no es tan difícil si nosotros ponemos de parte y buscamos ayuda. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de educación sexual, estamos hablando principalmente de la orientación y la ayuda que nosotros le vamos a generar a nuestro hijo o hija cuando estamos hablando de el expresar el amor a través del sexo o la aceptación de ser hombre o mujer, logrando la plena identidad sexual. Cada orientación sexual debe llegar a su tiempo, ni muy pronto ni muy tarde, por descuido, porque generalmente los papás tendemos a decir, yo de ese tema no voy a hablar con mi hijo,
que lo hablen en las escuelas. Yo no voy a hablar de ese tema. Y después nos encontramos con situaciones y circunstancias complejas que decimos por qué yo no le pude explicar a mi hija o a mi hijo lo que significa cuidarse o lo que significa hablar sobre sus órganos sexuales y por qué yo no hablé con él y me senté con él a decirle las consecuencias de lo que pudiese suceder si no conoce y reconoce estos temas que son importantes hablarlos. A mí muchas personas me dicen, es que mire, no, yo no puedo hablar de este tema con mis hijos, a mí me da una vergüenza terrible. Yo, por ejemplo, mis papás a mí nunca me hablaron de estos temas y a mí eso me parece inmoral, irrespetuoso. Mis hijos, ¿cómo yo les voy a decir a mis hijos o les voy a hablar sobre sexo? Jamás en la vida. Y yo no puedo. Entonces yo le dejo que haga eso la escuela. Pero lo que es peor es que en la escuela, por supuesto que nos hablan sobre sexualidad y sobre temas de sexualidad y sobre todo lo que tiene que ver con orientaciones, pero es mucho mejor y es mucho más recomendado que seamos los padres los que hablemos de estos temas, sin, por supuesto, salirnos e irnos a los extremos, ¿no? Todo tiene, por supuesto, un equilibrio cuando nosotros hablamos sobre estos temas. Nosotros debemos responder a nuestros hijos, a nuestros niños, todo lo que nos hablan con naturalidad, sin falsas vergüenzas, sin respuestas evasivas. Por ejemplo, hay niños que preguntan a sus mamás, ¿cómo vine yo al mundo? Ah, no, es que tú fuiste una semillita que me pusieron por ahí y así naciste. O lo que es peor, ¿no? Un día llegó la cigüeña y me puso aquí y yo ya te tuve porque la cigüeña te trajo. Imagínense cómo el niño está pensando que vino al mundo, cuando la realidad es otra. Entonces tenemos que ser claros cuando nosotros expresamos a nuestros hijos lo que ellos nos preguntan y decirles sin vergüenza cómo fue el proceso, sin ir hasta un punto, como les digo, extremo, ¿no? Donde, no, mira, esto hicimos y esto, no. Simplemente papá y mamá, somos una pareja, nos amamos mucho y decidimos procrearte a través de hacernos el amor de una manera con amor. Y decidimos que tú ibas a venir al mundo y así fue como tú viniste, ¿no? Se unió el espermatozoide con el óvulo y así empezaste a crecer tú en el vientre de la mamá. La mamá fue quien albergó tu cuerpo, tu formación y te fuiste formando. Llegaste en determinado tiempo, pues las mamás tenemos los hijos a los 9 meses y así fue como tú naciste. Pero también existe la posibilidad de que hayas nacido antes. ¿Por qué? Porque se dieron algunas situaciones durante el parto y naciste antes. No se cumplieron los 9 meses, pero naciste, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser hablado con mucha naturalidad, sin falsas vergüenzas, sin esconder lo que ha sucedido, que es la realidad. Debemos preparar un ambiente que propicie la espontaneidad del niño y que él pueda expresar claramente lo que quiere reconocer y saber sobre los órganos sexuales, ¿sí? Nosotros debemos usar palabras correctas y concretas. Decirle a nuestro hijo que él tiene un pene y que nuestra hija tiene una vagina. Escuchar un montón de nombres que le ponen a nuestros órganos sexuales. Y no me dejarán mentir, papás. Muchas veces decimos, pero hasta nombres de animales les ponemos. Y muchos de los niños crecen con esa forma de pensar, que es incorrecta, que no es la que deben llevar. Entonces nos avergonzamos de decir, tú tienes pene, nos avergonzamos de decir, tú tienes vagina. Entonces, imagínense, crecen con esa vergüenza y con esa forma de pensar equivocada. Cuando la sexualidad se interpreta como genitalidad, la educación en este aspecto se reduce a información. Cuando estamos hablando solamente de la parte de genitalidad de nuestros hijos, solo se reduce a eso, a hablar sobre los órganos sexuales y nada más. Entonces, es importante que nosotros hablemos un poco sobre anatomía también, sobre fisiología, sobre reproducción, sobre técnicas de cómo los niños son concebidos, sobre la anticoncepción. ¿Por qué es importante que nuestros hijos sepan sobre anticoncepción? Porque en muchos casos, nuestros hijos ya viven ahora una vida sexual activa.
chicos súper jóvenes que ya tienen relaciones sexuales y no saben usar un método anticonceptivo. Usted podrá decirme, no, pues es que la doctora ahorita nos está incentivando a que, o María Elena nos está incentivando a que nosotros, chúticas, les mandemos a tener relaciones sexuales cuidándose. No, para nada, porque todo tiene que ser a su tiempo, todo tiene que ser en su momento indicado, todo es en su tiempo perfecto. Nada puede salirse del tiempo porque ya todo lo que sale del tiempo se convierte en un tiempo, entre comillas, anormal, que no debía haberse dado. Entonces, ¿esto qué trae? Trae consecuencias de dolor, de tristeza, de frustración, de enojo, de molestia, de separación familiar, de abandono. Entonces, son circunstancias terribles que tienen que vivir nuestras adolescentes embarazadas. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, pero también debemos hablar sobre anticoncepción, porque es importante decirles a nuestros hijos las formas en las que se pueden cuidar. El sentido integral se constituye en una orientación y formación para la vida. Es decir, que cuando nosotros hablamos de toma de decisiones, de roles, de educación sexual, de comunicación, cuando hablamos cómo formar a nuestros hijos en valores, cómo nosotros les enseñamos a ellos a ser mejores personas. Todo esto es un sentido integral. Estamos hablando de un compendio de cosas en uno solo. Y esto constituye que nosotros orientemos de una manera clara, concreta, poniendo los pies sobre tierra y formándoles a nuestros hijos para la vida. El individuo tiene que convertirse en una persona adecuada, reconociendo todos estos aspectos, ¿sí? Y de cómo es el aspecto biológico de ser sexual, y enfatizar también en que, sí, la sexualidad tiene que venir a su tiempo, que su cuerpo tiene que ser cuidado y protegido, que nadie puede tocar su cuerpo, ¿sí? Que nadie puede sobrellevar el espacio o irse por sobre el espacio. ¿Por qué? Porque eso también es educar en sexualidad a nuestros hijos. Nadie tiene por qué tocarte, nadie tiene por qué sacarte la ropa, nadie tiene por qué mirarte o pedirte que hagas algo incorrecto, y con esto nos vamos hacia ese punto doloroso, ¿no? Que es el del abuso sexual, el de las violaciones, el del acoso sexual, donde nuestros hijos posiblemente no reconocen cuando no deben darse estas cosas y se vuelven tan inseguros que aprenden a ocultar las cosas, dejan pasar lo que sucede y van lacerando parte de su alma y de su corazón. Entonces hay que ser muy cuidadosos y hablarle claramente a nuestros hijos y expresarles, ¿no? Y darles esa seguridad de que nadie puede tocarles, nadie puede hacerles daño y que por sobre todas las cosas ellos tienen que avisar, contar. A ver, mamá, esto me está pasando en la escuela, mamá, esto me está pasando con un vecino, mamá, esto me está pasando en la calle, mamá, esto me ha sucedido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y nosotros convertirnos en entes de justicia con nuestros hijos. O sea, si esto sucedió, hay que ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos callar. Además que el Código de la Niñez y de la Adolescencia dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esos aspectos y que si llegara a suceder es nuestra obligatoriedad denunciar. Denunciar estos actos porque caso contrario nos convertimos en cómplices y encubridores. Así lo dice la ley. Y eso habla con respecto a todo el mundo. A mamá, a papá, a tíos, a primos, a sobrinos, amigos, compañeros, maestros, profesores, lo que sea. No podemos callar en absoluto, ¿sí? Es un proceso difícil, pero es un proceso que hay que cumplir. Eso ayuda de alguna manera a reparar el daño que el niño, la niña, el adolescente, la mujer, que sea, haya vivido por un proceso. Muy bien, aquí cuando estamos hablando de autoridad familiar y roles, es importante también, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando sobre sexualidad, sobre temas de sexualidad, muchas veces los papás, sin aludir a nadie, por favor, pero esto me ha pasado mucho en consulta, y es que la persona que toma este rol de hablar sobre sexualidad, sobre toma de decisiones, generalmente es la mamá, es la mujer.
cuando realmente este tema lo debemos hablar papá y mamá juntos. Y cuando nosotros estamos divorciados o separados, pues tenemos que ponernos de acuerdo un determinado día para conversar sobre este tema con nuestro hijo. El hablar sobre las decisiones, sobre los problemas, sobre lo que pasa con nuestros hijos, tiene que ser en conjunto, entre los dos. Es lo más idóneo. No le digo que siempre se va a poder hacer eso, pero realmente es mucho mejor programar una reunión entre papá y mamá y hablar de estos temas con nuestros hijos. Así él va a poder identificar los roles, tanto de papá como de mamá. Y vamos a ver que la autoridad no solamente tiene la mamá o solo el papá, sino que tener autoridad no significa que solo uno puede ordenar, mandar o puede dar órdenes o puede disciplinar. No, aquí los dos, papá y mamá, tienen que disciplinar. Papá y mamá tienen que hablar sobre el tema, papá y mamá tienen que explicar a los hijos lo que está sucediendo, qué le está sucediendo, por qué los cambios físicos, por qué los cambios fisiológicos, por qué se ve diferente, ¿no? Y sí, evidentemente hay cosas como la menstruación, por ejemplo, que se habla con las niñas y se ha dicho y se cree que solamente la mujer tiene que hablar sobre la menstruación con sus hijas y eso es totalmente incorrecto. Los padres también tienen que ser conocedores de lo que le está sucediendo a su hija y esto no significa que está invadiendo un espacio, porque no está invadiendo ningún espacio. Simplemente el padre está siendo partícipe de una situación que está viviendo su hija y que tiene que saber. Muchos padres divorciados les ha tocado estar con sus hijas y en casa sus hijas han tenido su primer periodo. Y los papás están como, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pero si usted como padre está preparado para afrontar esta situación y dice, perfecto, esto está sucediéndote hoy, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vas a entrar a la ducha, te vas a bañar, yo voy a ir a la farmacia, voy a ir a comprar lo que necesitas, voy a traerte y te voy a explicar que esto es un proceso normal que les pasa a todas las mujeres y que como tu padre te amo, te apoyo, te respaldo y sé que este momento es un momento difícil, pero aquí estoy contigo, ¿sí? Es importante que el padre se convierta en esa figura masculina de fuerza y de amor que le dice a su hija que es normal lo que está viviendo, que lo que vive es así y que pues él está con ella en ese momento. Darle un abrazo, darle una tacita de té caliente, una lechecita caliente y hacerle comprender que lo que vive es un proceso que le cambia de niña a mujer. Pero que este proceso, pues es un proceso que lo va a ir viviendo poco a poco. Que el que haya dejado su niñez para pasar a ser mujer a través de la menstruación no significa que su alma, que su corazón o que su mente están preparadas para tomar decisiones que no sean acertadas, ¿sí? Expresar claramente lo que va a vivir, lo que va a pasar cuando tienen cólicos, cuando les duele, qué hacer en ese momento, cómo le apoyo a mi hija, ¿sí? Las mamás, por ser mujeres, precisamente, pues tomamos estos temas con mucha más tranquilidad porque lo hemos vivido. Son experiencias que nosotros las hemos pasado. Entonces sabemos cómo actuar rápidamente. Pero los papás no, porque los papás no pueden reconocer el dolor que siente su hija a través de la menstruación o los sentimientos encontrados o los cambios de humor y un montón de cosas. Entonces, por eso es importante que el hombre aprenda y sepa, el papá como hombre, lo que está pasando, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de roles, cuando nosotros hablamos de autoridad familiar, estamos hablando de la autoridad que tiene papá y mamá, que no es autoritarismo por ningún motivo. Es súper importante que nosotros marquemos límites en la vida de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque al marcar estos límites, lo que nosotros estamos haciendo es mostrarles que tenemos objetivos claros y que van a poder ellos diferenciar quién es autoridad y quién es autoridad. Ahora, si bien es cierto, nosotros nos preguntamos cómo conseguir esta autoridad sobre nuestros hijos.
¿Y cuáles son los errores más frecuentes que nosotros como padres o madres cometemos al momento de interaccionar con nuestros hijos frente a la autoridad? ¿Cuáles son los errores más comunes? Primero, que nosotros somos muy permisivos, papás permisivos. A veces nosotros nos contradecimos al dar una orden. Primero decimos no y después decimos sí. Esos son de los errores más acercados que nosotros tenemos. Tengo ahí algunas personas que han levantado la mano, mi Pati. Podemos ver a qué se refieren con qué me quieren preguntar para ir sabiendo qué necesito. Bueno, entonces, yendo a esto de lo de las preguntas que nos estábamos haciendo sobre cuáles son las preguntas que nos hacemos nosotros o las fallas que nosotros tenemos frente a los límites que nosotros ponemos a nuestros hijos. Cuando nosotros, por ejemplo, cedemos después de decir no, cuando nosotros somos autoritarios, cuando nosotros carecemos de falta de coherencia, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros no cumplimos las promesas ni las amenazas que les hacemos a nuestros hijos, cuando nosotros no llegamos a negociar, cuando nosotros no escuchamos y cuando nosotros exigimos éxitos inmediatos en nuestros hijos. Ahí nosotros estamos fallando muchísimo porque, por supuesto, estas son las cosas que nosotros hacemos cuando queremos generar autoridad en nuestras casas. Somos muy permisivos. Es imposible educar sin intervenir. El niño cuando nace no tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. No sabe si puede rayar en las paredes o no. Y nosotros los adultos somos los que hemos de decirle lo que está bien y lo que está mal. No podemos ser súper permisivos con nuestros hijos y decir cosas como no importa que raye toda la casa, las paredes, después arreglaremos. No, para eso hay algunas estrategias que podemos utilizar, como comprar papel blanco, papel de este craft, pegar en las paredes y decirle, este es el espacio en el que tú vas a rayar. No puedes rayar todas las paredes porque tenemos que mantener un orden y una limpieza en casa. Entonces, sí es muy importante que nosotros corrijamos, pero eso no significa que papá y mamá van a pelear y van a decir, no importa, déjale que exprese su arte en toda la casa. No, hay que llegar a acuerdos y crear espacios para que ellos lo puedan hacer. Eso significa poner límites para que crezcan seguros y felices. Cuando hablamos de ceder después de decir no, es decir, que cuando usted dice no a una situación, no puede permitir que su hijo le manipule. Y la verdad es que sí lo hacen a través del llanto, de la sonrisa, de caritas, de abracitos, de besitos, y nosotros terminamos diciendo sí a lo que es no. La primera regla de oro para nosotros no ceder después de decir no es respetar que el no es no y que el no es innegociable. Nunca se puede negociar el no. Y perdónenme que insiste en esto, pero el error más frecuente y el que más daño hace a los niños es cuando nosotros le decimos no y después le decimos sí, no importa, hazlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos contradiciendo nuestra autoridad sobre él. Entonces ya no podemos dar marcha atrás. Una vez que decimos no, debemos mantenernos firmemente en el no. No podemos ser autoritarios, no podemos ser ese extremo horrible del autoritarismo. ¿Por qué razón? Porque el extremo del mismo palo de la permisividad. O sea, yo soy permisivo, pero después soy súper autoritario, ¿sí? Es intentar que el niño se ponga en dos posiciones equivocadas. Entonces no podemos anular su personalidad a través del autoritarismo. Esto digo que hagas y se acabó. El autoritarismo solamente persigue la obediencia por la obediencia. Su objetivo no es de una persona equilibrada y con capacidad de autodominio. Lo que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan es a autodominarse y que no se conviertan en una persona sumisa o en un esclavo sin iniciativa. Es decir, nosotros queremos que sea un adulto que a pesar de la negatividad, a pesar de las dificultades, de los errores, él haga las cosas bien y con corrección y bajo los términos de la calma y del respeto. No podemos convertir a nuestros hijos en autoritarios porque realmente
es terrible. En la vida ellos no contribuyen, sino más bien dicho, empiezan a restar. La falta de coherencia. Cuando nosotros estamos hablando de coherencia, estamos hablando de tener referentes y límites estables. Las reacciones de los padres tienen que ser siempre dentro de la misma línea de los hechos. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos estar de un buen ánimo un día y segundos después estamos con un pésimo estado y eso hace que influya en lo que nuestros hijos están haciendo. Tenemos que ser coherentes. Lo que nosotros decimos, nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos, nosotros decimos. La coherencia entre el padre y la madre también es súper importante. No se pueden contrapuntear las decisiones que toman, porque esto hace que nuestros hijos se vuelvan también o que tengan mucha falta de coherencia cuando toman decisiones o hacen alguna cosa. Entonces es súper importante que tanto la madre como el padre se sientan apoyados mutuamente y viceversa, para que esto no constituya o no decaiga en su hijo como que haga lo que él quiera o diga lo que él quiera y tú no te opones a lo que mi hijo haga porque eso es incorrecto. No, tenemos que ser coherentes. Tenemos que perder esto del gritar. Generalmente estamos gritando todo el tiempo, nos sentimos tan estresados por nuestro trabajo, por nuestra situación ahora, por todo lo que estamos viviendo, que realmente nosotros lo único que hacemos es gritar y no hablar. Tenemos que bajar nuestro tono de voz, tenemos que tratar de ser un poquito más, coherentes y racionales cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos, porque es muy complicado no gritar, pero debemos hacerlo, porque crecemos en ese ambiente del grito, del insulto, del maltrato y lo repetimos. Entonces nosotros tenemos que romper esos círculos horribles que son el del gritar por todo. El niño también a los gritos lo que hace es menos caso. Como dicen, perro ladrador, poco mordedor, ¿sí? Al final el niño no va a hacerle caso cuando usted le grite y le grite y le grite, porque le va a resentir, le va a doler en su corazón, los gritos se vuelven innecesarios y ellos no logran reaccionar de una manera adecuada. Entonces es muy importante que si vamos a llamar la atención, sí, levantemos un poco el tono de voz, pero no gritemos, no insultemos, no humillemos, incluso no demos malos tratos psíquicos o físicos, ¿sí? Eso es muy grave. También no cumplir las promesas ni las amenazas. El niño aprende muy pronto cuando promete o amenaza y tiene que eso evitarse, ¿no? Si es que usted va a prometer algo, debe cumplir. Si usted va a amenazar, debe cumplir también. Esto es constante. No podemos decir igual, esto va ligado a lo de los gritos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que no es correcto. El no negociar, ya habíamos hablado de que el no se puede negociar. No podemos ser tampoco cuando nosotros queremos llegar a acuerdos, ser muy rígido o inflexible. ¿Sí? No podemos ser así. Supone autoritarismo y abuso de poder, el no negociar. Entonces, sí, es importante negociar porque esto nos va a llevar a una mejor comunicación. Entonces, igual, en la adolescencia, el camino ideal para la adolescencia y para que haya una buena relación entre hijos, adolescentes, es esto, ¿no? El de cumplir, el de poder negociar, llegar a acuerdos que sean, por supuesto, negocios equilibrados, ¿no? Debemos escuchar siempre lo que nuestros hijos nos dicen, esa es parte importante del ser papás, de ser buena mamá, buen papá, es poder escuchar, entender lo que nuestros hijos nos quieren decir y lo que ellos están viviendo a través de una buena escucha. Y no podemos exigir éxitos inmediatos. Con frecuencia los papás tenemos poca paciencia con nuestros hijos y requerimos un periodo de aprendizaje. O sea, nosotros necesitamos dejarle vivir ese aprendizaje para que él pueda hacer significativo. Entonces, admitir y soportar que ellos se pueden equivocar y que no pueden tener éxitos inmediatos. ¿Sí? Ahora les voy a pasar un video que quiero que ustedes se fijen en este video porque vamos a hablar sobre lo de los valores, sobre algunas cosas interesantes, ¿sí? Bueno, habíamos visto un video súper importante y qué bonito, si usted lo pudo ver desde un inicio, se va a dar cuenta de que la formación de valores realmente es impresionantemente importante en la vida de nuestros hijos.
en nuestras vidas y lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué es la formación en valores? Es mostrarles que la vida no tiene que ver con lo material, que sí es necesario e importante, pero que no es todo lo realmente importante. Valores es enseñar solidaridad, respeto, amor, confianza en sí mismo y en los demás. Es entregarles a nuestros hijos las herramientas necesarias para ser valientes y fuertes frente a la adversidad, ser empáticos unos con otros. La empatía es tan importante y ser resiliente también es tan importante. Mostrarles a nuestros hijos que la vida no tiene que ver con cosas físicas o con lo que yo veo a través de mis ojos y no de lo que realmente palpa mi corazón y lo que siento por los demás. Mire qué importante este video que yo les he puesto, porque un niño deseaba lo que tenía el otro niño y el otro niño deseaba lo que el otro tenía. El uno no podía caminar, solamente vio su parte física, lo que él sí podía tener, las cosas materiales, pero no vio lo que realmente significaba poder caminar, correr, saltar, jugar, a pesar de no tener cosas materiales. Entonces, ¿cómo nosotros y qué nosotros como padres les estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos en el día a día pensando que ser feliz es tener mejor celular? Ser feliz es tener la computadora más cara, ser feliz es tener los zapatos más caros. O sea, cuando realmente la felicidad tiene que ver con otros aspectos, que no tiene nada que ver con lo material, sino con cómo nosotros formamos a nuestros hijos, cómo nuestros hijos pueden llegar a ser empáticos y resilientes con los demás, cómo nuestros hijos tienen que dejar de burlarse de los demás, cómo nuestros hijos pueden ser lo suficientemente fuertes y valientes para afrontar el bullying dentro de la escuela y decir no y basta. Entonces, todo eso es lo que nosotros les entregamos a nuestros hijos en casa. Cómo nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser valientes frente a la adversidad. Cómo nuestros hijos aceptan que las dificultades y los problemas que van a vivir hoy y mañana y durante el largo de su vida tienen que ser asumidos con responsabilidad, con amor, con acogida. O sea, yo voy a vivir problemas difíciles en la vida, por supuesto, porque nadie en lo absoluto puede vivir en un mundo color de rosa, en una burbuja escondido, sin que le toquen los problemas. Hoy para nosotros, ellos nos dicen cosas que para nosotros son tan simples, pero para ellos son un problema gigantesco. Nosotros tenemos que enseñarles a entender que el problema que está viviendo y que está pasando tenía que suceder y que dentro de esa adversidad y de ese problema va a haber siempre una solución, una oportunidad para mejorar y para siempre encontrar una solución. No hay problema sin solución. Definitivamente no hay problema sin solución. Y eso es lo que nosotros debemos darles a nuestros hijos. Amor, confianza, solidaridad, valores súper bien cimentados. Los valores no pueden ser negociados jamás, jamás, nunca. Eso es lo único que no tiene negociación. Tenemos que darles amor, mucha confianza, mucha seguridad para enfrentar la vida. Yo les he puesto estos dos videos porque realmente nosotros somos nuestros hijos son lo que nosotros somos. Hay hijos que son más fríos, hay hijos que son más cálidos, hay hijos que son más cariñosos, hay hijos que simplemente no nos quieren dar un abrazo. Y eso no significa que no les hemos dado amor, simplemente es su forma de ser y tenemos que ser respetuosos con esa diversidad en casa. Nosotros queremos ser diversos y nosotros queremos incluir a los niños en las escuelas, en las aulas y en nuestra propia casa no somos capaces de permitir la diversidad y de permitir la inclusión. En nuestra propia casa nosotros criticamos a nuestros hijos, nosotros no valoramos lo que ellos son, les ponemos tareas pero terribles que ellos no pueden cumplir y después les hablamos y les gritamos por no hacerlo. Entonces nosotros tenemos que empezar con la diversidad y la inclusión en nuestro propio hogar, en nuestras propias vidas. ¿Dónde yo me quiero incluir? ¿Dónde yo quiero ser diversa y que me acepten? ¿Y por qué no enseñarles a nuestros hijos a amarse como son? Yo tengo casos de adolescentes que no se soportan,
que no se pueden ver a sí mismas, su cuerpo, sus ojos, su nariz, su cabello, sus pies, sus manos, y siempre están criticando y juzgándose a sí mismas porque no logran verse en el espejo lo hermosas que son y lo maravillosas que son. Porque como padres, nosotros empezamos con, estás muy gorda, estás muy flaca, estás muy pequeña, estás muy alta, estás muy corta, no sé qué te daré para que crezcas más, no sé qué te daré para que bajes de peso, cuando realmente sí, es importante estar saludable. Sí, es muy importante, pero tampoco podemos disminuir lo que nuestro hijo, nuestra hija es. Si es muy gordita, que estás muy gorda, que si es muy flaca, que estás muy flaca, que yo no sé, igualita a tu mamá eres, igualito a tu papá eres, por eso eres así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Disminuir la seguridad y el amor propio. Y un hijo que se ama, realmente se ama profundamente al verse en el espejo como ser humano íntegro, bueno, generoso, amoroso, respetuoso, solidario, cariñoso, fuerte, valiente, no compensa para nada ni la gordura ni la delgadez, ni la altura ni el ser pequeño. Amemos a nuestros hijos y enseñémosles que sí, hay que ser sano, que nuestro cuerpo debe ser sano, porque sí, tenemos que estar sanos para crecer, para vivir más tiempo, para ser parte de nuestras vidas, pero no porque sea lo más importante ser gordo, flaco, delgado, pequeño, alto. O sea, no. Todo lo que tiene que ver con lo externo se termina rápidamente, es fugaz, pero lo que nosotros dejamos en la vida de nuestros hijos es lo interno, es lo que ellos van a demostrar a lo largo de su vida. Muchas personas me dicen, oiga, profe, pero realmente hay que ser delgado y súper guapo para encontrar un trabajo. Y yo les digo, realmente no. Tiene que ser lo suficientemente inteligente y capaz de manejar un equipo, un grupo y hacer lo mejor que usted pueda en su trabajo, siendo inteligente y demostrando toda esa inteligencia a través de sus acciones, lo que le va a llevar a ser un buen trabajador y a conseguir un trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Eso es mi Pati. Por el día, querida Mari, realmente. Concluido. Muchas gracias por este día. Y bueno, vamos a las preguntas y vamos a las reacciones. Sí, buenos días. Mi nombre es Amada Ceballo. Sí, da el nombre de mi hijo por las clases porque estaban participando. No se preocupe, Tamara. Mi pregunta es porque yo tengo 3 hijos varones. ¿Ya? Y mis 3 hijos varones, uno es de 13 años, el otro de 9 años y el otro de 4 añitos. Ya. Mis dos hijos mayores yo le pongo a hacer las cosas de casa, lo que es lavar plato, barrer, trapear, lavar el baño. ¿Está bueno que le haga hacer todos los días o de vez en cuando? Bueno, la colaboración, como habíamos hablado en nuestro primer taller, es súper importante. Todos deben colaborar, incluso el más chiquitito. Eso sí puede haber ese relegar, ¿no? Y está muy bien, porque hoy los hijos tienen que aprender absolutamente todo lo que hay que hacer. La colaboración es súper importante. Tampoco es que vamos a abusar, ¿no? Y vamos a decir, todos los días vas a hacer, todas las horas vas a hacer y todo el tiempo vas a estar trabajando en casa. No, porque nuestra obligación como padres es cumplir nuestros roles también. Y ellos tienen sus propios roles también, que son los de educarse, los de cumplir con sus tareas, los de estudiar y los de manejar sus tiempos. Todos los días me parece un poco extremo, pero yo creo que unas 2 o 3 veces por semana está perfecto. Pero los otros 2 días tienen que ser su tiempo, tiene que ser respetado su tiempo y valorado su tiempo también de ocio, de diversión, de tiempo leyendo, viendo televisión, bueno, lo que sea como usted les ponga sus tareas, ¿no? Pero los extremos nunca son sanos tampoco. Eso sería, Tamara, mi recomendación. Gracias, Mari. Sí es importante delegar tareas también dependiendo de la edad que tenga cada uno de los niños, ¿no? En realidad, las actividades para niños mayores pues tienen que ser de mayor responsabilidad y los pequeños, que la de los pequeños. Ajá, aunque sea recoger juguetes, todos a levantar el plato de la mesa, ayúdale por favor a acomodar los cojines, todo eso puede darse a un niño pequeño. Buenos días, ¿cómo está? Mi pregunta era la siguiente. Bienvenida. Dígame, por favor, Julia, ¿en qué le puedo servir? Acerca de la toma de decisiones de los muchachos, mejor dicho, sobre el tema de autoritarismo.
Justo en estas épocas en que los jóvenes ya prácticamente terminaron sus estudios en la sierra, entonces ellos ya tienen más tiempo y ellos lo que desean ahorita es de encontrarse nuevamente con sus amigos, porque por el encierro, a más de estar con la familia, ellos quieren también salir. ¿Cómo llegar a un acuerdo con los adolescentes sin ser autoritaria, el decirles que no pueden reunirse, y a pesar de que se dan las razones, pero sin embargo el hecho de ser adolescentes y el hecho de vivir drásticamente este cambio, en que en un momento hace unos meses estuvieron con sus amigos y de pronto tuvieron que encerrarse y ya no lo están? Claro que es muy diferente el estar a través de reuniones entre ellos, porque yo le he dicho a mi hija adolescente, pero puedes reunirte con tus compañeros a través del Zoom, pero no es lo mismo, me dice mami. Entonces, ¿cómo, a pesar de que ya se les da las razones necesarias, cómo no ser autoritaria, o sea, sin llegar a ser autoritaria, el hacerles entender esto a los jóvenes adolescentes? Gracias. Muchas gracias, Lilia, por su pregunta. Bueno, es súper importante que primero pongamos normas y reglas. Nuestros hijos deben comprender que no estamos en un tiempo de poder salir, estamos en un tiempo de protegernos. Entonces, ellos deben saber que lo que usted está haciendo primero es protegerlos, ¿no?, de lo que está sucediendo. Yo creo que ahí sí hay que negociar con ellos los de las reuniones por Zoom. Pero cuando haya estas reuniones de Zoom, ellos tienen que estar solos con sus amigos. Porque si nosotros intervenimos, deja de ser una reunión de amigos para convertirse en una reunión de amigos con papás. No significa que les voy a dejar a la deriva, pero sí les voy a dar un tiempo determinado para que se puedan reunir y que ellos tienen que comprender que próximamente ya se verán y podrán estar juntos, pero que hoy no se puede hacer eso y que no, y esa es una decisión tomada. Eso sería el... Bueno, sí, yo tengo 3 bebés, la nenita de 3 meses, mi niña de 9 años, en octubre cumple 10, y mi niño de 15, que en febrero cumple los 16. Bueno, sí, en sí, la vida del encierro, de la pandemia nos ha cambiado un poco a todos, hasta algunos para bien, otros para mal, bueno, pero ahí vamos. Bueno, el problema con los chicos en sí es que, por ejemplo, mi niña de 9 años, a veces ya anda con el carácter muy insoportable, digo, ¿pero qué es que te pasa? Y me dice que es el encierro que la tiene así. Sí, es el cambio de rutinas que han tenido que implantar ellos también por sí mismos, que es muy complejo, ¿no? Sí, bueno, el problema más a veces se me da con mi niño de 15 años, él está en toda la adolescencia, entonces es difícil a veces obedecer órdenes. Es un niño, sí, muy atento, cuando quiere ser es muy amable, pero a veces tiene ese carácter, no me obedece cuando tiene que obedecerme, y me saca de mis casillas ahí. Bueno, cuando nosotros hablamos de la adolescencia, nosotros hablamos de una etapa muy, muy difícil, porque ellos empiezan a cambiar muchísimo, muchísimo. Si por sí, sin pandemia, hay cambios impresionantemente grandes, porque hay cambios hormonales también. Y ahorita que están encerrados, pues realmente esto les produce a ellos muchísimo estrés y muchísimo cansancio mental. Y muchas veces nosotros sí tenemos que ceder un poquito más con ellos y negociar. Con los adolescentes sí hay que negociar, y hay que negociar cosas que sean concretas y cosas que sean, cuando hablamos de negociación estamos hablando de negocio contigo, tú y yo, estamos en el mismo nivel de negociación. Entonces yo sí puedo explicarle a mi hijo algunas cosas y a ver, ¿qué es lo que tú quisieras que hagamos o qué quieres hacer? Siempre y cuando no sean cosas que se salgan de las normas y de las reglas, ¿no? Y van a poder llegar a acuerdos. No gritos, no insultos, no enojos, porque realmente eso no. Con los adolescentes es muy complejo, tomando en cuenta que cuando eres adolescente lo que más te importa es tus amigos. O sea, ya nosotros pasamos a otro plano. Entonces, romper esa rutina también es muy compleja para ellos, y hay que ser muy pacientes. Muchas gracias, mi Pati, les agradezco a todas, muchísimas gracias. No se olvide de hacer esto del juego tradicional, como Pati decía, yo jugaba bolas, a mí me enseñó mi mamá, y me gané como 400, me acuerdo que mis primos eran los que me hacían los campeonatos, así que me divertí un montón.
Y eso hay que hacerlo también con nuestros hijos, démosles ese ánimo y esas ganas. Muchas gracias por el día de hoy, perdónenme por tener que irme tan pronto y no poderles responder, pero por favor hágalo por Facebook, que yo hoy voy a poner un montón de material que les va a gustar y que les va a encantar sobre lo que tiene que ver con Escuela para Padres, los temas que hemos visto. Me voy a poner al día y ahí pueden preguntar y bajar sus evidencias. Gracias, mi Pati. Muchísimas gracias por todo y gracias a todos. Me despido. No, mi Mari, Un gracias. abrazo y seamos mejores papás con amor.